Ya, ahora vamos a hablar sobre el momentum. Primero se define el momentum como masa por velocidad. Eso se ocupa la letra P para representar el momentum de una partícula. O sea, es un vector que tiene la información del producto de la masa y la velocidad. Tiene más información que solo la velocidad, ¿se fijan? Esta definición se crea porque hay objetos que obviamente al analizarlos, por ejemplo analizar un choque de dos objetos, no solamente importa la velocidad al momento de un choque, sino que también importa cuánta masa tenía. Pongamos ciertos ejemplos para que esto se entienda mejor. Si tenemos un camión y una bicicleta, el camión pesa por ejemplo 6.000 kilos y la bicicleta pesa 80 kilos con la persona arriba. Y los dos van a 30 km por hora. Resulta que la masa del camión es mucho mayor a la masa de la bicicleta, por eso ocupo la M más grande, a pesar de que los dos tienen, fíjense, la misma velocidad. Por tanto, bueno, esas dos cosas me permiten establecer una diferencia entre el camión y entre la bicicleta. El momentum es lo que me permite a mí retratar esa diferencia. ¿Se fijan? En la P está la información de, por ejemplo, qué tanto afectaría un choque del camión con otro objeto. Esa información en nuestra P de momentum sería una P mucho más grande en comparación a la P de la bicicleta. Eso es una forma, digamos, de entender por qué se crea esta definición, para poder representar esa capacidad que podría tener un objeto de afectar a otros cuando choca. Entonces, eso podría ser una utilidad del momentum, si es que a algunas personas no le hace sentido. Yo recuerdo que a mí tampoco me hizo mucho sentido la primera vez que lo vi así, como masa por velocidad, ¿por qué se multiplican esas dos cosas? Pero tiene que ver con que es un vector que tiene más información que solo la masa y que solo la velocidad. Otro caso, por ejemplo, es tenemos dos partículas que tienen la misma masa, pero tienen velocidades distintas. Esta tiene una velocidad de 1 metro por segundo, o sea, avanza súper rápido. Pueden ser pelotas de billar. Y esta 0,1 metros por segundo, o sea, 10 centímetros por segundo. Acá por eso anoté esta velocidad más grande. Por tanto, si multiplicamos estas dos cosas, también el momentum va a ser más grande. Por eso anoté también la P más grande en comparación al momentum de esta de acá. ¿Se fijan? Y obviamente, si otra pelotita es chocada por esta, se va a mover mucho más en comparación a que si es chocada por la de arriba, que tiene menos momentum. Entonces, ahí hay una cuestión bien interesante, que si yo le digo a alguien, oye, dos pelotas te chocaron y las dos iban a la misma velocidad. Bueno, no sé si es que la reacción que va a tener esa pelotita que fue chocada por las dos va a ser la misma, porque me falta conocer otro aspecto que podrían tener estas pelotitas que están aproximándose. A pesar de que puedan tener la misma velocidad, una puede ser mucho más masiva que la otra y eso me va a afectar mucho más a la tercera. Entonces, por eso el momentum es importante, me permite establecer más diferencias sobre el objeto. Más que su velocidad y que su masa, esto es como una combinación de ambas, importante. Ahora, no es solamente importante por esta cosa que nos permite retratar el momentum, sino que también aparece en una ley que es muy importante. Resulta que, si definimos el momentum total de un sistema de dos partículas en este caso, vamos a ocupar solamente dos partículas, quiere decir que hay una partícula y acá hay otra, puede ser, no necesariamente tienen que estar juntas, pueden estar separadas, una yendo para allá y otra para allá, y calculamos el vector momentum de una y el vector momentum de la otra, o sea, multiplicamos la masa por la velocidad por la velocidad, y después esos dos vectores los sumamos, es el momentum total en cierto momentum, porque los sistemas pueden ir cambiando, las pelotas se pueden ir moviendo, los vectores pueden ir cambiando, ¿cierto? Entonces, podemos calcular el momentum total en cada segundo, si es que un sistema va evolucionando y si las partículas que conforman este sistema también van cambiando sus posiciones, sus velocidades, etc. Entonces, la ley ¿qué dice? Que si calculamos el momentum total, la suma de estos dos momentos, en distintos tiempos, esa suma siempre va a ser lo mismo. Fíjense, ¿cómo se escribe matemáticamente? El momentum total al inicio es igual al momentum de la primera partícula, de la segunda. Por definición, esto es la masa por 1 por la velocidad 1, esto es la masa 2 por la velocidad 2. El momentum final lo vamos a simbolizar como con una comilla. Eso significa final. El momentum total final sería el momentum final de la partícula 1 más el momentum final de la partícula 2. Igual a la masa 1 por la velocidad 1 final más la masa 2 por la velocidad de la partícula 2 final. Las masas vamos a suponer que estas partículas no están cambiando,
años, son constantes. La masa 1 sigue teniendo masa 1 después de cierto tiempo y la masa 2 sigue teniendo masa 2 después de cierto tiempo. Resulta que si definimos esto como esto y el momentum total después como esto, entonces, por experimentación, sabemos que el momentum total al principio es igual al momentum total al final. Esto es por experimentación. Se han hecho muchos experimentos. Vamos a mostrar, por ejemplo, uno. Tenemos, por ejemplo, una pelotita con una masa de 10 gramos que viene con una velocidad de 1 metro por segundo. Creo que me fui un poco la con la velocidad, pero viene bien rápido. Y acá hay otra pelotita que viene, está con velocidad 0, está parada. Entonces, esta viene acercándose y esta está con velocidad 0. Puede ser una foto en todo caso, no necesariamente que se está moviendo. Usted sabe que aquí, en este momento específico, este va con esa velocidad y este va con velocidad 0. Usted puede calcular el momentum de todo este sistema, calculando el momentum de esta, sumando el momentum de esta. Aquí está, el momentum total sería el momentum de la primera, vamos al momentum de la segunda. El momentum de la primera sería su masa, 10 gramos, por su velocidad, 1 metro por segundo. Y el momentum de la segunda sería su masa, 10 gramos, por su velocidad, que es 0. Esto de acá se muere porque está multiplicado por 0 y me queda que el momentum total, en este caso, simplemente 10 gramos metros partido segundo. Es el momentum total en este momento específico. Luego chocan y resulta que después del choque, algo que tiende a pasar en general, es que la primera, por ejemplo, se puede quedar quieta y la segunda sale avanzando. Entonces esto es bien interesante porque sabemos que la velocidad de la primera partícula ahora en el momento final, en el momento después que ya pasó el choque, un momento arbitrario específico determinado, es 0, paró. Y en ese momento en el que estamos midiendo, la partícula 2 ahora va con cierta velocidad que es signo de interrogación. Entonces, supongamos que la ley de conservación del momentum es verdad. Entonces, este momentum total en este instante tiene que ser igual al momentum total en este instante. Podemos calcular el momentum total en este instante. Calculemos el momentum de esta y la sumamos. El momentum de la partícula 1 al final y el momentum de la partícula 2 al final. Esta da 0, fíjense, porque la velocidad es 0. Aquí está, esto se me va, la velocidad es 0. Y este de acá es 10 su masa por la velocidad que le puse un signo de interrogación. 10 por un signo de interrogación. Entonces, el signo de interrogación nosotros no lo sabemos. No sabemos cuál es la velocidad. Pero como sabemos que el momentum total al principio es igual al momentum total al final, 10 tiene que ser igual a 10 por signo de interrogación. Y la única forma de que eso pase es que el signo de interrogación sea 1. 10 es igual a 10 por el único número que puede ser. Aquí, para que me dé igual, es 1. Entonces sabemos que la velocidad 2 final sería 1 metro partido segundo en X. Entonces es interesante. Pudimos obtener la velocidad de la segunda partícula después del choque utilizando la ley de conservación del momento. La ley de conservación del momentum me permite obtener la velocidad después del choque de la segunda partícula. Ahora, se han hecho muchos experimentos, como les decía, y resulta que efectivamente esto da 1. ¿Se fijan? O sea, sin haber calculado, solamente habiendo hecho el experimento, nos daba que esta era 1. Y haciendo el cálculo, también se condice con el experimento. Ahora, no solamente se hizo el experimento con este caso, sino que a veces esta se va moviendo un poquito y esta se va moviendo más rápido, tienen distintas masas, pero siempre pasa que esto se cumple, que el momentum al principio es igual al momentum del final. Siempre se cumple en mecánica clásica, que es cuando tenemos objetos no tan grandes como las galaxias, o no tan pequeños como los átomos y que no van tan rápido como la velocidad de la luz. ¿Ya? En ese tipo de casos, digamos en la Tierra, en sistemas como más normales, la ley de conservación del momentum es así, ¿ya? Es así. Y bueno, eso ha funcionado por mucho tiempo, si hasta ahora reciente nomás que hemos encontrado que la naturaleza es más rara de lo que pensamos, pero hasta hace muy poco esto era wow, así como de verdad esto pasa. Muy interesante. Porque fíjense que es bien raro que dos partículas que están separadas y que pudiese ser que no están interactuando
de alguna manera hay una constante, porque fíjense que es constante el momentum total y que a pesar de que no estén digamos, interactuando, a pesar de que pasa el tiempo y estos van cambiando de posición, el momentum total no cambia, como si estuviesen conectados por algo interesante. Pero bueno, acá hay un ejemplo entonces. Otro ejemplo podría ser estas pelotitas, ¿cierto? En las que uno choca a esta y la otra al final pasa allá. Es como si algo, como cierta información se traspasara desde la primera hasta la segunda. Como si algo le pasara. Y efectivamente, lo que le está regalando, por ejemplo en este caso, la primera partícula a la segunda, lo que le estaba regalando es momentum. Eso es lo que le regala. Esto es muy importante, lo que le regala la primera partícula a la segunda fue momentum. Esta se quedó con momentum 0, ¿se fijan? Primero tenía 10 y esta tenía 0, y esta quedó en 0 y la otra quedó en 10. Esta como que no lo dejó pasar, ¿se fijan? Quedó en 0, pero la otra pasó. Le regaló momentum, ¿se fijan? Esta, digamos, podríamos decir que perdió momentum y esta ganó momentum. Bien interesante. Entonces, hay una cuestión que empieza a salir a flote y es que pareciera que para que cambiara el momentum tendrían que haberse encontrado, o si no se hubiesen encontrado esta hubiese seguido de largo, ¿no? Entonces, la interacción pareciera es lo que me produce un cambio de momento. Entonces vamos a empezar a hablar de interacción. ¿Qué es una interacción entre dos cosas? ¿Por qué dos cosas interactúan? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, para poder hablar de interacción, primero necesito que volvamos a mirar un poco aquí la ley de conservación del momento. Como les decía, esto es una escritura, una forma matemática de escribir algo que pasa en la vida real. Entonces, momentum total en un momento dado va a ser igual al momentum total del sistema que está conformado por dos partículas en un momento después. Y, en particular, esta suma tiene que ser igual a esta suma. Bien, una cosita así es que no necesariamente tienen que ser dos partículas, sino que esto está probado, está verificado para sistemas con muchas partículas, no necesariamente dos. Yo lo hago con dos porque es más fácil y ocupo menos plumón y al final es prácticamente lo mismo. Si se hiciese con n partículas, habría que poner un símbolo de sumatoria y listo, pero sería el mismo resultado. Entonces, tenemos esto igual a esto. Yo eso es lo que quiero. Como esto igual a esto, esto también es igual a esto. Y eso es lo que noto aquí. Entonces, una vez que tengo esta igualdad, voy a pasar todo lo que tenga que ver con la partícula 1 para un lado y lo que tenga que ver con la partícula 2 para el otro lado. Aquí dejé lo de la partícula 2, aquí dejé lo de la partícula 1, este pasó con signo menos, este pasó con signo menos, y factorizo por menos. Y fíjense en lo que me queda acá. Me queda la diferencia del momentum de la partícula 1 y la diferencia del momentum de la partícula 2. En el tiempo, se fija el momentum final de la partícula 1 menos el momentum inicial. El cambio del momentum. ¿Cómo cambia el momentum? ¿Se fijan? Tenemos un vector al principio, un vector al final, y esta diferencia es en cómo cambió el momentum. ¿Qué fue lo que le pasó? Entonces, la consecuencia de la ley de conservación del momentum, fíjense, es que el cambio del momentum de la partícula 1, ¿cuánto cambia el momentum de la partícula 1? Tiene que ser igual a cuánto cambia el momentum de la partícula 2, pero con dirección opuesta. O sea, un poco lo que pasó aquí, fíjense, la partícula 1 venía con cierto momentum y cambió su momentum, ¿se fijan? Es como que le restamos 10 para ese lado, pero a esta le sumamos a la partícula 2, que estaba en 0, le sumamos 10 para el otro lado, ¿se fijan? Estaba en 0 y esta estaba en 10 después, y esta estaba en 10 y después está en 0. O sea, si venía para acá, para que quedara en 0, tuve que cambiarle momentum hacia allá, y si esta estaba en 0 y después queda en 10, tuve que darle momentum para allá. Y fíjense que los dos cambios, el de la partícula 1 que me tira hacia allá y el de la partícula 2 que me tira para allá, son iguales pero en direcciones opuestas. Interesante. Podríamos decir que la partícula 2 ganó cierto momentum en esa dirección y que la partícula 1 perdió momentum porque está en la otra dirección, pero también podríamos decir que ganó en esa dirección, ¿ya? Pero
ambas partículas cambiaron su momentum en la misma magnitud después de la interacción. Y eso es súper importante. Cambiaron su momentum en la misma magnitud, pero en distintas direcciones. Muy, muy interesante porque es como si una cosa afecta a la otra en cierta cantidad, la otra tiene que afectar a esta en la misma cantidad. Interesante. Entonces, ¿cómo podemos entender esto un poco más gráfico? Fíjense que acá tenemos un diagramita. Tenemos momentum 1 que va hacia acá y el momentum 1 final que va hacia acá. O sea, tenemos un objeto que iba moviéndose para allá y pasó algo y después se empezó a mover para allá. ¿Se fijan? Venía para acá, dirección hacia allá el momentum, que tiene que ver con la dirección de la velocidad, y después va hacia allá. ¿Se fijan? Y tenemos una partícula 2 que va hacia allá. Entonces, fíjense, iba hacia allá, esta venía para acá, y después de algo cambió su momentum. Entonces yo me podría preguntar, bueno, ¿y la partícula que iba hacia allá? ¿Hacia dónde cambia? Porque hubo una interacción, por algo en la primera partícula cambió su momentum. Entonces, primero, fijémonos que esta flecha roja indica el cambio de momentum en la partícula 1. ¿Se fijan? El cambio está hacia allá. Tiene mucho sentido porque si el momentum venía hacia acá, el cambio me la tira hacia allá y por eso me desvío. ¿Se fijan? El cambio me tira en esa dirección, en la dirección de la línea roja, y por eso me desvío. El cambio me está tirando hacia allá y por eso ¡boom! Hago esto. Si el cambio de la partícula 1 iba hacia allá, el cambio de la partícula 2 tiene que ir en la otra dirección. O sea que si la partícula 2 viene hacia allá, el cambio tiene que ir igual al cambio 1, pero en la otra dirección, y por tanto, como la partícula 2 va hacia allá, ahora tiene que doblarse hacia acá. ¿Qué es lo que pasa? Porque fíjense, si anotamos este diagrama de otra manera, tenemos partícula 1 viene hacia acá, partícula 1 al final, fíjense, partícula 1, partícula 1, partícula 1 al final, o sea, para allá. Podríamos pensar que una pelotita viene para acá y después choca y va para allá. Y la partícula 2, que iba en esa dirección, fíjense, tuc, 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 tuc. Ahora, ¿hacia dónde se tiene que ir? Yo, por la ley de conservación del momentum, y solo por eso, pude haber puesto la segunda flecha roja hacia abajo. Solo por la segunda ley del momentum. Aquí está, ¿se fijan? El cambio en la partícula número 1 es igual al cambio en la partícula 2, pero hacia el otro lado. Y si esta flechita roja es el cambio del momentum de la partícula 2, entonces no hay otra opción, si este es el cambio, que este era el momentum de la 2 al principio, cambió hacia allá, entonces el momentum de la partícula 2 después del cambio tiene que ir hacia allá. Fíjense, ahí me da la resta entre esta y esa flecha hacia acá. Esto entonces es la única posibilidad. Este de flechita tiene que ser el momentum final de la partícula 2. O sea, sería una flechita, fíjense, para allá, iría para allá. Que tiene todo el sentido. Fíjense, si viene una pelota para acá y otra pelota para acá y chocan, claramente van a hacer esto, por los ángulos de los que venían. ¿Se fijan? ¡Pac! Esta, pum, se va para allá y esta se va para allá. Y eso, gráfico, es consecuencia de la ley de conservación del momentum. ¿Se fijan? Este gráfico, que es como más real, digamos, esta forma de ver lo que está aquí, pero esta forma de acá es más real matemáticamente y viene de esta cosa que está aquí, de esta ecuación, y esta ecuación es consecuencia de la ley de conservación del momentum. Entonces, la ley de conservación del momentum lo que me permite en el fondo es saber cuál es la trayectoria que sí o sí tiene que llevar una partícula después de un choque, por ejemplo. No podría llevar otra trayectoria que esta, ¿se fijan? Si llevara una trayectoria, por ejemplo, pongámosle, no sé, así, pongámosle, esa fuese la flecha, esta flecha la tendría que copiar aquí, y entonces esta, la diferencia del momentum de la partícula 2, no sería esa, sino que sería esa de ahí, ¿se fijan? Pero entonces, esta flecha no sería igual a esta, ¿se fijan qué es lo que me dice esta fórmula de acá, que es consecuencia de la ley de conservación del momentum? ¿Se fijan? O sea, la ley de conservación del momentum me dice que la trayectoria solo puede ser esta de acá, solo puede ser esta de acá.
Esa es la única trayectoria que hace que el momentum que gana una, el cambio del momentum de una, sea igual al cambio del momentum en la otra. Muy interesante. ¿Dónde está el cambio aquí en este dibujo? El primer cambio de la partícula 1 estaría, fíjense, hacia allá, hacia acá, y el cambio de momentum de la partícula 2 esté acá, o sea, hacia allá. ¿Se fijan? La partícula 1 venía hacia acá y el momentum, el cambio del momentum, me la envía, ¿se fijan? Me la tira hacia allá y por eso cambia su dirección. Y el de la otra, la partícula venía hacia allá, por la interacción cambia el momentum hacia abajo y me desvía la velocidad hacia ese lado. ¿Se fijan? La interacción en el fondo es el cambio del momentum. El cambio de momentum es la interacción. Si no hay una interacción, no hay un cambio de momentum. Eso es muy importante y es consecuencia de la ley de conservación del momentum. Entonces, resumiendo, la diferencia del momentum, ¿cierto? Es lo que ganó de momentum, entre comillas, la partícula 1, ¿se fijan? Ganó momentum y por eso, ¡pum!, se produjo el cambio. La otra también ganó, pero hacia el otro lado, en la otra dirección. Y lo que gana una, lo gana la otra. Estas dos flechas tienen que ser iguales en magnitud. Tienen que ser iguales en magnitud. Esta se afectó, ¿se fijan? Se fue hacia allá porque ganó un momentum hacia allá, ¿se fijan? Cambió su momentum hacia allá, lo ganó. Y esta también venía hacia acá y ganó un momentum hacia allá producto de la interacción, ¿se fijan? Podríamos decir que la partícula 1 le dio ese momentum a la partícula 2 y que la partícula 2 le dio ese momentum a la partícula 1. Esa es la interacción. Muy interesante porque esta definición de momentum aparece, digamos, en esta ley de conservación y es lo que nos habla sobre cómo cambian incluso las trayectorias de los objetos por su interacción. Entonces, es una definición que terminó siendo muy rica, la de momentum, por aparecer en esta ley de conservación que sale de la experimentación de la naturaleza, en el fondo. Entonces, una interacción, en conclusión, es un cambio de momento. Una interacción se produce cuando hay un cambio de momento. Es, al final, dos formas para referirnos a lo mismo. Solamente que cambio de momentum, digamos, es un término más físico. Y si cambia el momentum de una, ¿cierto?, también tiene que cambiar del momentum de la otra en la misma magnitud. Si una gana cierto momentum, la otra también tiene que ganar ese mismo momentum, pero en la otra dirección. Aquí está la fórmula que nos indica eso. Y si no hay interacción, entonces no debería haber cambio de momento. Y eso sí que es importante, porque nos dice que una partícula va a seguir con el mismo momentum si es que no interactúa con ninguna otra. Esa partícula que no interactúa con ninguna otra se llama por definición partícula libre. En el próximo video vamos a ver cómo la ley de conservación del momentum, y lo que hablamos un poco aquí, solo la ley de conservación del momentum tiene como consecuencia las leyes de Newton. Y eso sí que para mí al menos es como, wow, así. Las leyes de Newton siempre fueron para mí así como, estas son tres leyes, así, wow, muy independientes la una de la otra, se descubrieron. Las tres son una consecuencia de la conservación del momentum y de la definición del momentum. Así que la ley de conservación del momentum es más general, es como más al principio, está como más en la base de la naturaleza, porque de ahí emergen las leyes de Newton. Así que eso es lo que vamos a ver en los próximos videos y esto es una introducción, pronto vamos a ver más ejercicios y cosas así. A mí lo que me interesa aquí es como que entiendan como por qué es importante el momentum, más o menos qué es lo que hay dentro de su definición y bueno, la definición de interacción. Y esta fórmula también que es súper importante, que lo que gana de momentum una es lo que gana la otra en la otra dirección. Eso. Mastiquen este video, véanlo hartas veces, se lo recomiendo. Si tienen alguna duda me escriben en los comentarios. Y eso. Chao.